Buenos días chicos, vamos a revisar la ley de Ohm hoy. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de voltaje. También pueden encontrar en algunos libros que es la diferencia de potencial en lugar de voltaje, es lo mismo, e inversamente proporcional a la resistencia en él. ¿Qué quiere decir? Matemáticamente quiere expresar la fórmula de I es igual a V entre R. I mayúscula es la intensidad de corriente y se representa de la manera A en mayúscula. Su unidad es A en mayúscula, que quiere decir amperes. V es el voltaje y se representa con una V y es voltios su unidad. R mayúscula es igual a la resistencia y se representa con la letra omega, que quiere decir ohms. Entonces, despejando las fórmulas para poder despejar al voltaje y a la resistencia, queda de la siguiente manera. V o el voltaje es igual a la intensidad de corriente por R o la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Vamos a ver aplicada esta fórmula. Voy a poner un ejercicio. Esto también tiene que estar en su cuaderno. El ejemplo es el siguiente. Por un tostador de pan con una resistencia de 2 ohms fluye una corriente eléctrica de 120 amperes. ¿Cuál será la diferencia de potencial que el tostador necesita para funcionar? Igual que todos los casos, en un ejercicio lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos, después la fórmula, la sustitución y el resultado. Entonces, como datos tenemos R es igual a 2 ohms, intensidad de corriente es igual a 120 amperes y me está preguntando la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. La fórmula que voy a utilizar es V es igual a intensidad de corriente por R, que es resistencia, y la sustitución quedaría de la siguiente manera. 120 amperes por 2 ohms, únicamente realizo la multiplicación y el resultado es que necesita un voltaje de 240 volts o voltios. Tenemos otro ejercicio que dice: calcula la resistencia que opondrá un circuito por el que fluye una corriente eléctrica con una intensidad de 4.5 amperes si existe una diferencia de potencial de 360 volts. Entonces, una vez más, datos. Resistencia es la incógnita, la intensidad de corriente es 4.5 amperes y el voltaje es de 360. La fórmula que vamos a utilizar es igual a R es igual al voltaje entre la intensidad. La sustitución quedaría R es igual a 360 volts entre 4.5 amperes y únicamente realiza la división. 360 entre 4.5 es igual a 80 ohms. Entonces la resistencia que opondrá ese circuito es de 80 ohms.